Llevo 6 meses ocultándole a mi marido que le fui infiel con un desconocido en nuestro propio dormitorio, y ahora mismo Carlos está en el sofá a 2 metros de mí preguntándome si quiero que pida pizza. Me llamo Sara, 8 años casada con Carlos. Rubén era el técnico que vino a arreglar el wifi un martes por la tarde. Eso es lo que éramos antes de esa tarde. Un marido, un desconocido y yo en medio. El router estaba en el dormitorio. Nos metimos entre la cama y la pared para pasar el cable. Sus dedos rozaron los míos. No se apartó. Ahí se me cortó la respiración. No como decisión, como reflejo. Me miró, no rápido, despacio, de frente, con una calma que descoloca, y me hizo una pregunta que todavía me resuena en la cabeza. Simple, directa. La cosa más precisa que nadie me había dicho en años. Lo que pasó después, pasó. Cuando cerró la puerta, me desplomé en el suelo del salón. Ese suelo que friego yo cada semana mientras Carlos ni lo mira. Han pasado 6 meses. Rubén no ha vuelto. Carlos no sabe nada. Y esta noche está en el sofá esperando que le diga si quiero pizza. Y yo le estoy sonriendo. Han pasado 3 semanas desde lo de Rubén, cuando Marta organizó la cena de cumpleaños de su hermano en ese restaurante de Malasaña donde siempre se juntan todos. Yo no quería ir. Le dije a Carlos que me dolía la cabeza. Me miró con ese gesto suyo de como quieras y ya. Pero Marta me llamó 2 veces. Y a Marta no se le dice que no. Llegué tarde a propósito, con la excusa del trabajo. El sitio estaba lleno, la mesa larga, 12 personas, ruido de fondo. Me puse al lado de Andrea y respiré, calculado, controlado, y entonces levanté los ojos y estaba él al otro lado de la mesa, Rubén, primo de Javier. Eso no lo sabía yo, eso no lo podía saber nadie. Me quedé con la copa a medio camino entre la mesa y la boca. Un segundo, solo uno. Pero Andrea me miró rara, y yo solté una risa que no venía a cuento, y le pregunté si había probado el vino. Rubén no dijo nada. Asintió con la cabeza cuando nuestras miradas se cruzaron, sin gestos, sin nada especial, como si yo fuera una conocida de Javier más, y eso, que no hiciera nada, fue lo que me puso los hombros en las orejas toda la noche. En algún momento del postre, Carlos me mandó un mensaje. Duermo en el sofá, me duele la espalda. Lo leí, no respondí. Lo dejé en visto sin darme cuenta hasta 5 minutos después. Cuando me di cuenta, cerré el móvil boca abajo sobre la mesa y estuve mirando la llama de la vela como si fuera lo más interesante del mundo. Nos fuimos a la vez del restaurante, no a propósito, solo pasó. El grupo salió junto y en la puerta Carlos me llamó para decirme que no esperara. Y de repente éramos Rubén y yo esperando el metro en la misma dirección mientras los demás pillaban Uber. Dije, qué casualidad lo de Javier. Él dijo, sí, y eso fue todo durante 4 minutos en el andén, 4 minutos mirando las vías. Pero entonces llegó el metro y estaba lleno y nos quedamos. Y él preguntó si quería un café mientras esperábamos al siguiente, no como propuesta, como se pregunta si alguien quiere agua. Dije que sí sin pensar. Nos sentamos en la barra de un bar de la estación que olía a fritanga y café quemado. Él pidió un cortado, yo lo mismo, y de la nada, sin que yo lo dirigiera, sin que nadie lo planeara, la conversación fue a un sitio al que no debería haber ido. Me preguntó si me gustaba lo que hacía, contabilidad, si me gustaba de verdad, y yo abrí la boca para decir que sí, que claro, que llevaba 12 años en esto y era lo mío, y lo que salió fue, yo quería estudiar diseño de interiores, lo dije y me quedé callada, como si me hubiera escuchado a mí misma desde fuera. Él no dijo, qué pena, ni, aún puedes, no dijo nada de eso. Tomó un sorbo de café y preguntó, ¿y qué pasó? Nadie me había preguntado eso. En 12 años, Carlos sabe la historia, claro, la sabe de memoria. Pero nunca me preguntó qué pasó con ese sueño. Lo da por cerrado, igual que yo. Le conté lo de mi padre, que se puso enfermo justo cuando terminé el bachillerato, y que alguien tenía que hacer algo práctico, y que contabilidad era segura. Todo en 2 minutos, sin dramatismo, como un resumen que tienes tan ensayado que ya no duele. Rubén escuchó sin interrumpir, sin el gesto de «ay, pobrecita», sin el cambio de tema que hace la gente cuando no sabe qué decir. Solo escuchó, y entonces dijo
Qué cansado tiene que ser eso. 12 años siendo responsable de una decisión que tomaste con 19. Se me cortó la risa en la garganta. No fue un piropo, no fue una frase de película. Fue la cosa más exacta que nadie me había dicho en mucho tiempo. Y ahí me di cuenta de que llevábamos 40 minutos en ese bar de mierda y yo no había mirado el móvil ni una vez. Si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, necesito que te quedes. Porque lo que pasó después es la parte que no le he contado a nadie, ni a mi hermana, a nadie, y si no lo digo en voz alta ahora mismo, no sé cuándo voy a poder. El metro siguiente llegó y ninguno de los dos se movió. Carlos me escribió que ya se había ido. Me voy, que mañana tengo reunión temprano. Así, sin más. Lo leí en voz alta sin querer y Rubén asintió. El siguiente metro tardaba 12 minutos. Ninguno de los dos miró el panel de salidas. Él preguntó si quería otro café. Dije que sí, aunque ya no quería. Hablamos de cosas normales al principio, del barrio, de que Malasaña ya no es lo que era. Él dijo que se había mudado a Carabanchel el año pasado. Yo dije que nunca había ido. Él dijo que tampoco era para tanto. Silencio. Giré el vaso entre las manos. Entonces preguntó, ¿tú duermes bien? Fue rara la pregunta, directa, y yo tardé demasiado en responder. No mucho. ¿Desde cuándo? Cogí el móvil, lo dejé boca abajo, lo cogí otra vez. No sé, tiempo. Él no dijo nada. Esperó. Y eso, que esperara, que no rellenara el silencio con algo útil y vacío, fue lo que me hizo seguir. Le dije que me despertaba a las 3 y me quedaba mirando el techo, que no era insomnio de verdad, más bien ese tipo de vigilia donde tu cabeza repasa cosas que no tienen solución. Le dije eso, no sé por qué se lo dije, asintió despacio. ¿Y Carlos lo sabe? Se me heló algo por dentro. Carlos duerme bien, lo dije y sonó a otra cosa, a algo más grande de lo que pretendía. Rubén lo notó, vi cómo lo procesaba sin decir nada, los ojos clavados en la barra un momento, luego me miró. ¿Alguna vez te pregunta qué estás pensando? Me levanté a por servilletas que no necesitaba. Cuando volví a sentarme no respondí. Y no responder también fue una respuesta. El metro llegó. Esta vez me puse de pie. Recogí el abrigo. Él hizo lo mismo. En el andén, con el ruido de la llegada cubriendo todo, se giró hacia mí y dijo: creo que llevas mucho tiempo siendo invisible para alguien que te tiene delante todos los días. Al día siguiente se levantó antes de que sonara el despertador y fue a la cocina. Abrió el armario de las tazas. Cogió la verde, la dejó. Cogió la blanca, la dejó. Cogió otra vez la verde. Se quedó mirándola como si fuera un objeto de otro planeta. Puso agua a hervir y fue al cuarto de baño. Volvió a la cocina. El agua llevaba ya 3 minutos hirviendo y la había olvidado. El vapor condensaba en el azulejo de encima del fogón. Lo apagó sin mirar. Le llegó un mensaje de Marta. ¿Todo bien anoche? Te fuiste pronto. 9 palabras. Sara tardó 22 minutos en responder. Sí, estaba cansada. Las borró 4 veces. Escribió, sí. La borró. Escribió, todo bien. La borró. Al final lo mandó y dejó el móvil boca abajo sobre la encimera. Se duchó. Cuando salió, no recordaba si se había enjabonado el pelo. Se sentó delante del ordenador a las 9 en punto, como cada mañana. Abrió el Excel del cliente de siempre, el que lleva 2 años gestionando y que podría hacer dormida. Estuvo mirando la columna B durante 11 minutos sin escribir nada. Cuando quiso darse cuenta, había escrito el mismo número 2 veces seguidas en la misma celda. Carlos entró en la cocina, le dio el beso de todas las mañanas en la parte alta de la cabeza, cogió el café que ella había hecho en automático y se fue al baño. Sara no levantó los ojos de la pantalla. Lo que Rubén le había dicho antes de que cada uno cogiera su metro no estaba en la cabeza, estaba en otro sitio, en el pecho, en la garganta. No eran palabras, eran presión, y si las nombraba en voz alta, se hacían reales, así que no las nombraba. Siguió mirando el Excel, escribió el número mal por tercera vez. Cuando lo borró, la mano le temblaba un poco. Lo miró, la mano, como si no fuera suya. Carlos llegó del trabajo 2 horas antes de lo habitual. Sara lo escuchó abrir la puerta y algo en el pecho se le cerró de golpe. Él dejó las llaves en el recibidor y sin decir nada fue directo al balcón. Sara lo oyó moverse, ruido de macetas, tierra, la regadera que solo saca cuando ella le dice. Salió con las manos manchadas de tierra y le tendió el móvil. Oye, ¿esto es la maceta grande que necesitaba la albahaca esa? En la pantalla, una maceta de barro marrón oscuro. El recibo de la ferretería de debajo de casa. Las 16:47 en el timestamp.
Sara la había mencionado exactamente una vez, en marzo, mientras hacían la compra online. Esta albahaca necesita una maceta más grande o se va a morir. Carlos había dicho sí, sí, sin levantar los ojos del teléfono. Ella había dado la conversación por perdida, la había comprado, la había ido a buscar. Hoy. Sara tardó un segundo de más en reaccionar. Solo uno. Pero fue uno de esos segundos que duran demasiado. «Qué bien», dijo, con la voz un tono más baja de lo habitual. Carlos no lo notó, o no dijo nada. Le puso el móvil en la mano para que viera la foto y volvió al balcón a terminar de trasplantar. Sara se quedó con el móvil encendido mirando la pantalla. El barro, el recibo. Las 16:47. Fue al baño, cerró el pestillo, se sentó en el borde de la bañera. No hizo nada, no se tapó la cara. Se quedó ahí con los dos pies juntos en el suelo y el móvil apagado sobre la rodilla, mirando el desagüe. Desde el balcón llegaba el ruido de Carlos moviendo tierra, tarareando algo sin melodía concreta, ese ruido suyo de cuando está concentrado. 4 minutos después tiró de la cisterna, aunque no había usado el baño, abrió el pestillo, fue a la cocina, llenó 2 vasos de agua del grifo, le llevó uno al balcón. Él lo cogió sin darse la vuelta. «Gracias, Cari». Sara asintió hacia su espalda, volvió adentro, se sentó en el sofá, cogió el mando, encendió la tele, bajó el volumen a 0 y se quedó mirando la imagen sin sonido hasta que escuchó a Carlos cerrar la puerta del balcón. Fue una palabra, una sola. Estábamos cenando con Marta y Javi un miércoles cualquiera, pizza en casa de ellos, vino de caja, la conversación de siempre, y en algún momento Javi dijo que le habían ofrecido un piso en Carabanchel y que si merecía la pena el barrio. Y yo, sin pensar, sin filtro, sin absolutamente ninguna razón para saberlo, solté. Tampoco es para tanto. Con esa seguridad, esa naturalidad, como alguien que lo conoce. Carlos me miró, 2 segundos. ¿Has ido alguna vez? Se me paró el corazón. Sí, una vez con Lucía, lo del cumpleaños ese que te dije que era un rollo. Salió solo, nombre real, excusa con estructura, evento que existía, aunque Lucía no hubiera estado en Carabanchel en su vida. Detalle verificable. Si Carlos preguntaba a Lucía, Lucía diría que sí, que habían salido, que no recordaba exactamente a dónde fueron. Teníamos ese tipo de amistad. Carlos asintió y volvió a la pizza. Javi siguió hablando. Marta llenó las copas. El momento pasó. Pero yo me quedé con el tenedor a medio camino y un zumbido en los oídos. No había mentido sobre algo grande, había mentido sobre Carabanchel, sobre una palabra que salió de la boca de Rubén en un bar de metro que olía a fritanga, y que se había quedado dentro de mí tan metida que la usé como si fuera mía. El filo estaba ahí, en el mundo, concreto. Si a Lucía le daba por ser precisa algún día, si Carlos tenía uno de sus días de preguntar cosas sin venir a cuento, ese hilo existía y tiraba. Esa noche no dormí. El mensaje llegó un jueves a las 11:16 de la mañana. Carlos estaba en la oficina, yo teletrabajando. «Hola, sé que no debería escribir, pero llevo semanas pensando en cómo estabas». Lo leí 3 veces. Lo borré. Lo recuperé del historial de notificaciones. Le respondí. «Quedamos en el mismo bar de la estación de metro». Lo sé perfectamente. Pero había algo que ese hombre me daba, que Carlos no me había dado en años, y que yo no sabía cómo nombrar hasta que Rubén lo nombró por mí aquella noche. La sensación de no tener que gestionar lo que digo antes de decirlo, de hablar y que alguien esté al otro lado de verdad, sin el móvil, sin el telediario, sin ese sí que lo cierra todo antes de empezar. Ser escuchada. No como favor, como algo natural. Eso era la dependencia, no era él. Era eso. Llevábamos 20 minutos en la barra cuando vi a Andrea entrar por la puerta. Andrea, mi vecina de 2 portales, la que siempre coincide en el mercado, la que conoce a Carlos de vista. El tiempo se partió en 2. La vi antes de que ella me viera. 2 segundos. Me giré hacia Rubén, cogí el vaso con las 2 manos, agaché la cabeza y dije en voz baja y completamente plana, «No te muevas y no me mires». Él no preguntó nada. Se quedó quieto. Andrea pidió algo para llevar en la barra de enfrente. 9 segundos, los conté.
9 segundos con el cuello completamente rígido, la mandíbula apretada, los pies pegados al suelo como si moverlos fuera a hacer ruido. El vaso me temblaba en la mano. Lo noté, lo sujeté con más fuerza. Eso también se notaba. Ella cogió la bolsa y salió sin girarse. Solté el aire. Y en ese momento, con el pecho abriéndose de golpe y las manos todavía temblando encima de la barra, lo supe. No como pensamiento, más abajo, en el estómago. Una certeza fría, pesada, que bajó despacio y se quedó ahí. Esto se iba a romper. No podía saber cuándo ni cómo, pero se iba a romper. Y la pregunta ya no era si Carlos lo iba a descubrir. La pregunta era, ¿qué iba a quedar de mí cuando pasara? Fue el miércoles. Carlos estaba fregando los vasos después de cenar y yo recogía la encimera. Normal, todo normal, hasta que dijo, sin girar la cabeza, con ese tono de conversación de relleno, «Oye, ¿tú no me dijiste que Lucía y tú fuisteis al cumpleaños ese de Carabanchel en marzo?» El trapo se me quedó pegado en la mano. «Sí, ¿qué pasa?» Nada, que Marta me ha dicho que Lucía estuvo ese fin de en casa de sus padres en Salamanca. Me lo dijo hoy por lo del piso de Javi. 3 segundos, solo 3. Pero fueron 3 segundos con el pecho completamente cerrado y la cabeza girando a una velocidad que no debería ser visible desde fuera. Notaba la voz subiéndome medio tono sin control. Me escuché responder antes de saber qué iba a decir. Ay, que yo no sé si fue ese fin de exactamente. Igual fue antes, o fue con otra. Lo dije mirando la encimera, sin mirarlo a él. Eso fue el error. Siempre lo miro cuando respondo a algo sin importancia. Esta vez no pude. Carlos cerró el grifo. Se giró despacio. No con cara de enfado. Peor, con cara de quien está intentando recordar algo. Bueno, no importa. Y volvió al salón, con la copa, normal. Pero cuando pasó por mi lado había algo distinto en cómo no me miró. Y eso, que no me mirara, fue lo que me hundió el estómago hasta el suelo. Esa noche le escribí a Rubén. No debería haberlo hecho, lo sé, pero necesitaba decirle que Marta sabía lo de Lucía y que teníamos que alinearnos. Fue un mensaje de 2 líneas, urgente, mal escrito. Lo mandé desde el baño con el grifo abierto para que no se escuchara el sonido de la pantalla, y entonces lo vi. El mensaje no había ido al chat de Rubén, había ido al grupo de WhatsApp, el grupo que se llama Cena Viernes, el grupo donde está Carlos, donde está Marta, donde están todos. Lo borré en 4 segundos, pero el grupo tiene 12 personas, y ya había 2 tics azules. Alguien lo había leído. Me quedé con el móvil en la mano, sentada en el borde de la bañera, con el grifo todavía abierto y el corazón haciendo un ruido que no soy capaz de describir. No podía saber quién, no podía saber cuánto habían leído antes de que desapareciera, no podía hacer nada. El mensaje ya había existido en el mundo, y el reloj empezaba a correr. Carlos entró en el baño sin llamar. Tenía el móvil en la mano, la pantalla hacia arriba, y en la cara nada, ninguna expresión. Eso fue lo primero que me heló. ¿Quién es Rubén? No subió la voz, la bajó, y eso fue mucho peor. Me levanté del borde de la bañera con el grifo todavía abierto. No lo cerré, no supe qué hacer con las manos. Carlos. ¿Quién es Rubén? La misma pregunta, el mismo tono plano. Vi en la pantalla que Marta le había reenviado el mensaje, completo, con el nombre, con las 2 líneas, todo. No respondí, y no responder fue la respuesta más larga que he dado en mi vida. Él miró el suelo un segundo, solo uno, luego me miró a mí. ¿Cuánto tiempo? Carlos, escúchame. ¿Cuánto tiempo? Meses, pero no es lo que... Para. Una palabra, seca. Y yo paré. Se quedó de pie en la puerta del baño durante 4 segundos que no fui capaz de aguantar mirándole. Cuando levanté los ojos, él ya no estaba mirándome a mí. Estaba mirando un punto fijo en la pared, con la mandíbula apretada y la respiración muy controlada, demasiado controlada, la de alguien que está haciendo un esfuerzo que no debería tener que hacer. Salió del baño, lo escuché ir al dormitorio, escuché el armario, la cremallera de la bolsa que usamos cuando vamos a Menorca. Salí al pasillo. ¿A dónde vas? No respondió. Carlos, por favor, cerró la bolsa, se la puso al hombro, pasó por mi lado sin rozarme, cogió las llaves del recibidor, abrió la puerta, y antes de cerrarla, sin girarse, dijo, «Cuando vuelva por el resto, no estés». La puerta se cerró, no di un portazo, no se oyó nada dramático, solo el clic del cerrojo, ese sonido que llevo 8 años escuchando cuando llega a casa. Pero al revés, me quedé en el pasillo con los pies descalzos sobre el parqué, el mismo parqué. El mismo silencio, solo que ahora era distinto y lo iba a hacer para siempre.
No me derrumbé, no lloré. Me senté en el sofá con los cojines bien puestos y me quedé mirando la puerta cerrada. Y ahora te pregunto a ti, que llevas todo este tiempo escuchando. No te pregunto si lo que hice estuvo bien o mal. Eso ya lo sé. Te pregunto esto: si llevaras años sintiéndote invisible para la persona que duerme a tu lado cada noche, ¿cuánto tiempo aguantarías antes de que alguien que sí te viera se convirtiera en lo único real que tienes? Sé honesto, porque yo creí que aguantaría para siempre. Y mira cómo terminó esto.